Muchísimas gracias, buenos días. Soy investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Tengo muchos años en la UNAM, tengo 47 años. Soy antropóloga social, me interesa mucho el área rural, que fue donde me inicié, y ahorita justamente es lo que estoy trabajando, aparte de ser directora. Me interesan los temas rurales desde que estaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. A mí me toca una época, los años finales de los 70, principios de los 80, donde hay una gran discusión sobre el campesinado. Si el campesinado se extingue, que era una posición muy de Roger Bartra y todo el equipo que tenía con Luisa Paré, Carbolle, y por otro lado de investigadores como el otro Bartra, que es Armando Bartra, donde él hablaba de la reproducción del campesinado, ¿no? Y de cómo el campesinado era importante en la historia de México, y por otra parte Arturo Barman también con todas sus discusiones sobre el campesinado. Entonces desde la ENA como que fue el ámbito propicio para justamente interesarme no en el mundo rural, sino en lo que considerábamos los habitantes de ese mundo rural, los campesinos, que era la figura central. Entonces de ahí empieza mi interés por los campesinos, y también a esto se le añade en un momento dado que yo entro a trabajar con Mercedes Olivera en un proyecto del norte de Chiapas. Y ahí en el norte de Chiapas se está dando un movimiento campesino en función de reclamar las tierras a los hacendados. El norte de Chiapas es una zona, o era una zona muy importante productora de café, donde había las grandes haciendas. Y las haciendas tenían como mano de obra importante los peones acasillados. Entonces hay todo un movimiento a finales de los 70, principios de los 80, de peones acasillados que buscan hacerse de tierras, apoyados obviamente por organizaciones campesinas como la CIOAC. Y es en este sentido que al entrar yo a trabajar con Mercedes Olivera, una compañera trabajaría la producción del café y yo me intereso por el movimiento campesino. Y me voy a otra zona de México, que es la zona del sur de Veracruz. Ahí había un proceso muy interesante de transformación del campesinado en función del auge petrolero. Ahí mi tema empezó a girar en función de la proletarización del campesinado, donde lo que yo quería ver, y muy influenciada por la sociología del trabajo, qué pasaba con estos campesinos que se convertían en obreros, ¿no? Que iban a trabajar a Pemex. Era el auge de Pemex, los años 80, ir a la ciudad de Minatitlán era ver la importancia de la industria petrolera, del sindicato petrolero, y los campesinos que yo empecé a estudiar eran de un poblado cercano a Minatitlán, que era Hidalgotitlán. Ahí muchos de los trabajadores del campo se contrataron como lo que le llamaban transitorios, obreros transitorios. Entonces esto me mostraba otro aspecto diferente de ese campesinado, ¿no? Ya no el campesinado que lucha por la tierra, sino ahora del campesinado que busca transformar sus condiciones de vida al irse a trabajar a la industria. Ese fue otro tema de investigación. Poco a poco también me fui metiendo en lo que es una gran región, la Huasteca. Ahí empecé a trabajar con Lorenzo Ochoa sobre lo que era el sistema de mercados en la Huasteca, donde lo importante era ver qué tipo de productos llevaban los campesinos, que era lo que pensábamos, los productores directos llevaban al mercado sus productos para venderlo en una amplia región. Al paso de tiempo nos dimos cuenta que no era tanta la producción directa, que no era tanto el que el campesinado llevara sus productos a los mercados, sino que existía un gran intermediarismo, donde incluso las mujeres empezaban a vivir de lo que era intermediarismo. Entonces esto nos fue llevando a otra forma de vida y a ver ese mundo rural desde otro punto de vista. Ya los últimos proyectos se llevan a cabo en lo que es el estado de Yucatán, con dos proyectos que empecé a trabajar en forma paralela. Uno en lo que vendría siendo Xcuscap, un poblado muy interesante porque ahí lo que teníamos era un lugar donde, de ser reconocido por su importancia en la producción de maíz, en el año de 1900, en la década de 1940-50, se da una gran transformación a través de impulsar un sistema de riego. Esto cambia la actividad productiva del lugar, y en lugar de convertirse o de seguir siendo productores de maíz, se convierten en productores de hortalizas y frutales. Está la importancia de Xcuscap, que se convierte ahora en lo que vendría siendo la huerta del Estado. Y esto lleva a una transformación productiva y a una nueva condición de ese tipo de trabajadores. El otro proyecto se da en el norte de Yucatán, donde me interesa trabajar, y esto porque me incorpora a un proyecto de CONACYT con compañeros del CIESAS y de la UAM,
donde lo que queríamos ver era el impacto del turismo en lo que eran las economías rurales. Y ahí empiezo yo a trabajar en Izamal. Izamal, que es un pueblo mágico y donde lo importante aquí es que fue un gran productor de nequén, pero a la caída del nequén las condiciones de vida cambian en la población y entonces se impulsa el turismo a través de considerar Izamal por su convento, por su zona arqueológica, por sus tradiciones, como un lugar mágico. Entonces aquí empezamos a ver esa ruralidad que se transforma y que se empieza a depender del turismo. Entonces son regiones distintas que las sigo trabajando, todavía no termino el sur de Veracruz porque ahora me toca otro proceso donde se han cambiado las condiciones de vida, de ser trabajadores que van a la industria petrolera, decae el petróleo en los años 80, la gente empieza a emigrar a Acuña, Ciudad Acuña, y después también se da un proceso de volver a regresar al lugar, y donde ahora la última vez que fui, que es el último proceso que estoy viendo, es si bien hay una actividad agrícola, también hay otras formas ya de ganarse la vida, donde está metido o muy incrustado también el narcotráfico. Entonces estamos viendo otra situación distinta. Entonces son diferentes regiones las que trabajo, que me ha permitido ver cómo se va transformando la ruralidad y cómo son situaciones muy diversas que van dependiendo también de los procesos históricos hacia cómo va llevando a la gente a transformar lo que es su forma de vida, ¿no? En Oxuscap, de ser esta región productora de cítricos y de frutales, con los años también en que el Tratado de Libre Comercio empieza a tener un impacto en las economías, sobre todo rurales, la gente empieza a emigrar. Entonces ahora ya no solamente es la ciudad mercado, sino también es lo que podríamos hablar, un lugar exportador de mano de obra. Muchos de los mayas de esa región de Oxuscap, están yéndose a San Francisco a trabajar, y esto fue desde finales del siglo pasado, se acentuó este año, y ahora las remesas forman parte de esas formas de vida y de transformación del lugar. Yo le veo un gran potencial. Yo creo que siempre va a haber en estas poblaciones rurales aspectos que son muy importantes de ver, porque vamos viendo cómo las poblaciones, independientemente de que vean que hay afectaciones a su economía, siempre generan estrategias para hacer frente a todo lo que vienen siendo las políticas, a todo lo que vienen siendo los eventos naturales. Nosotros sabemos que cuando hay una sequía se transforman las condiciones de vida. Vimos con el COVID cómo se transformaron las condiciones de vida de la población. Sin embargo, ante aquel planteamiento de los años 70, ¿no?, donde se iba a extinguir el campesinado, pues no se extingue, sino que se transforma, se resignifica mucho de lo que vienen siendo sus economías y se incorporan nuevas formas justamente de ganarse la vida con un nuevo tipo de economías. Entonces yo creo que esto es un reto, seguir viendo cómo se enfrenta, ¿no?, cómo se enfrenta lo que vienen siendo todos los avatares del mundo moderno de la globalización. Pues por principio que lean diferentes ejemplos, que asistan a eventos. Yo creo que yo cuando estudié, si en un lugar me empecé a interesar por cuestiones del campo, era porque justamente en la ENA se organizó un congreso muy importante de americanistas, donde se debatía lo que era el futuro del campesinado, y un aspecto importante que se debatía en ese momento era si el campesinado era reaccionario de acuerdo a los planteamientos marxistas, o si podía tener una conciencia de clase, como sostenían muchos autores, para transformar sus condiciones de vida. Entonces yo creo que son en estos eventos donde uno va encontrando estas diferentes formas de ver el mundo rural, y que a partir de ahí pueden interesarse, hacerse preguntas e interesarse por temas concretos. Otro aspecto importante también es que comparen con los diferentes ejemplos cómo se está dando la ruralidad en diferentes partes de México, y por qué no pensar también a nivel de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Hay poblados, hay poblaciones, hay países que siguen siendo muy campesinos. Por ejemplo, pensemos China, ¿no? La economía que puede tener en función de la agricultura. Entonces, que se lleve esa mirada a comparar primero a nivel nacional y también con otras latitudes, con otros países, qué es lo que está pasando en el mundo rural. Cuando estaba yo trabajando en el norte de Chiapas, como les digo, había todo un movimiento de lucha por las tierras, y también había un proyecto de construir una presa, la presa de Lizantún. Entonces, pues trabajábamos con Mercedes Olivera, y justamente llegan un día, un grupo llevan 2 o 3 campesinos muy apurados porque tenían que cortar el frijol.
porque les iban a inundar las tierras y los ingenieros les daban 2, 3 días. Entonces, pues ahí nos llevan a las antropólogas. Yo tendría, qué sé yo, 22 años, 23 cuando mucho. Nos fuimos a cortar frijol, eran pendientes impresionantes, ¿no? Y pues como podíamos, andábamos jalando el frijol de un lado y de otro, y nos dimos cuenta que en nuestra vida íbamos a poder ser campesinos, ¿no? Entonces les ayudamos a cortar el frijol. Vimos el problema que implica la agricultura, que no es un trabajo nada sencillo, que tenemos que ver las condiciones del clima, las condiciones del terreno, la presión con la que están sometidos. Y ahí nos pasó una cosa muy interesante. Ya cuando veníamos de regreso, nos encontramos a los ingenieros. Entonces la pregunta a los ingenieros fue que por qué habían dado un tiempo tan corto al productor para cortar el frijol. Y nos dijo, corto, si les dimos un mes para cortarlo. Entonces también como que se queda uno con la duda de, ¿y qué pasó? ¿No? ¿Por qué nos dijeron que les surgía trabajarlo? Entonces ahí esta anécdota nos lleva a ver que no hay que conformarnos solamente con una mirada, ¿no? Sino hay que buscar los diferentes actores que intervienen en un tipo de situación para poder entender qué está pasando, ¿no? Entonces, pues, es algo que se me hizo muy importante. Otra anécdota interesante, digo, no tanto ligado al mundo rural, pero sí a las creencias que predominan en ese mundo rural, es que en una temporada que estuve yo allá me habían robado aquí un bochito, me habían robado mi carro. Y había en Simojovel, que era el lugar donde estaba, podríamos decir, la estación base, el campamento, había una señora que adivinaba a través de lo que le llaman los santos parlantes. Entonces, pues la fuimos a ver porque queríamos ver toda esta parte de creencias y de tradiciones culturales. Entonces, cuando llegamos con la señora, pues, ¿qué se le pregunta, no? Y me dice Mercedes, pregúntale por tu coche. Entonces le digo, bueno, pues yo que quiero saber qué pasó con mi coche porque pues me lo robaron. Entonces queda pensando, va con la cajita donde tenía San Miguel, que era el santo parlante, y le pregunta, se oye el balbuceo, y cuando regresa conmigo me dice San Miguel que ya no lo vas a encontrar, que ya se lo comieron. Entonces, pues obviamente se lo comieron porque yo le dije coche, y el coche en Chiapas es marranito. Entonces dije, pues sí se lo comieron porque ya hablan de haber destartalado, ¿no? Entonces es como a veces pues manejamos códigos distintos en el sentido de cómo manejamos los términos, los conceptos. Entonces eso lo va aprendiendo uno en el campo y pues son dos anécdotas con diferentes enseñanzas, ¿no? Pues yo me remito a 3 libros que se me hacen importantes, 4. El primerito es mi tesis de licenciatura porque es sobre la zona norte de Chiapas, se llama Entre Montañas y Cafetales, y es justamente lo que es el movimiento campesino. ¿Y por qué me remito a que si bien es de los años 80? Porque hay toda una discusión en el sentido de lo que yo recuperé de esa época, de qué pasaba con el campesinado y qué pasaba con la etnicidad, ¿no? ¿Qué es lo étnico y qué es lo campesino? Entonces esto es como un antecedente de esa reflexión para poder englobar cómo consideraba yo lo que era un movimiento campesino. El otro, ya mucho más reciente, tiene que ver con el resultado de Izamal, que es un libro coordinado por Ana Paula de Teresa y Ricardo Pérez Monfort, que se llama Cultura en Venta, que nos habla de cómo pues todo el turismo ha explotado la cultura para hacerse como una forma de vida. Y ahí está mi artículo sobre Izamal, ¿no? Donde hablo de este pueblo mágico. El otro que es importante ver es lo que llamamos formas de ganarse la vida, que es un libro donde hay diferentes ejemplos en el sentido de cómo se gana la vida a diferentes tipos de poblaciones, muchas enfocadas obviamente al ámbito rural. Y el último es uno que salió publicado este año, que es Afectaciones de la Pandemia en el Mundo Rural, ¿no? Que está coordinado por Hernán Salas y por mí, y donde tenemos diferentes ejemplos de lo que viene siendo el impacto que tuvo el COVID en poblaciones rurales. Entonces, pues serían los que les recomiendo de mi autoría y también de las colaboraciones que he tenido con otros compañeros.